Sahagún. Bueno, ahí estamos, padre. Vamos a esperar que se conecten un par. Ahí Katina ya me está apurando. Me tiró un I, así que el padre estaba celebrando misa, así que veníamos medio lento, pero ya arrancamos casi. Vamos a ver un poquito, que se conecten un par más. Estamos respetando la distancia social. Sí, estamos bastante. Todos en cuarentena. Nos acabamos de sacar el barbijo. Recién estuviste celebrando una misa de San Juan de Sahagún, ¿no? Sí, vine para hacer la entrevista y como estaban los padres por celebrar, me uní a la celebración eucarística en el oratorio privado de la comunidad, que está en el tercer piso Qué privilegio. de la parroquia o de la casa parroquial, en la memoria de San Juan de Sahagún, así que la familia agustiniana hoy está de fiesta. Casa parroquial que conoces mucho, ¿no? Sí, me ha tocado conocerla desde la más tierna infancia, 7 años. Bueno, este lugar donde estamos ahora, Agustín, filmando, también lo conozco. Pues yo fui alumno del Colegio San Agustín, en segundo grado, y este era un patio, antiguamente. Bueno, en realidad no. Esto era una casa De al lado. de al lado. Era la casa al lado, que yo era amigo de los caseros y venía a jugar al parque a la pelota acá. Acá en este parque. Que después, bueno, la orden compró el terreno, la casa se vino abajo, lamentablemente, una casa preciosa. Y bueno, así que sí, me acuerdo. Muchos años fue el despacho del padre Alejandro. Efectivamente, fue el despacho del rector del secundario. Sí. Sí, todos estos rincones me traen recuerdos, historias. Puedo ir contando historias de edificación. Seguro. Bueno, ¿cómo te lleva la cuarentena? ¿Es difícil? ¿Estás acostumbrado a estar encerrado? Bueno, a ver, gracias a Dios estoy bien, de salud. Me ha tocado pasar por varias etapas de la cuarentena. Estuve dedicando un retiro, así fue como surgió el aislamiento social, así que estaba en medio del retiro, permanecí en el retiro, pero después ya no podía volver a Mar del Plata porque estaba todo cerrado. Ni siquiera como obispo. Yo creo que sí, como obispo sí, pero me pareció más prudente esperar a que todo estuviera mejor resuelto a través de los decretos, de poder obtener el permiso nacional. Una vez que lo obtuve, que lo pude imprimir y con toda la de la ley, me presenté en la ciudad, avisé al obispo, al intendente de que llegaba a la ciudad, que estaba sano, que había estado en cuarentena en Buenos Aires. Igualmente, cuando llegué a la ciudad me quedé 14 días en cuarentena, porque no tenía síntomas, pero uno de los problemas que estamos viendo es que a veces asintomáticos, ¿no? Y entonces me quedé en mi casa, en la parroquia donde resido, 14 días y ahora como estoy bien, salgo para lo indispensable, para la curia, alguna celebración eucarística, guardando la distancia y todas las medidas que tenemos que guardar. Y bien, he vuelto un poco a tener más tiempo para la lectura, la oración, el descanso, así que desde ese aspecto, bien. Después la cuarentena tiene otras consecuencias que, bueno, no sé si estarán en las preguntas o no, pero estoy dispuesto. Bueno, la entrevista va a ser un poquito más tranquila que la que hizo Emma el otro día en el seminario con Monseñor Mestre, pero bueno, la idea es conocerte un poquito más, ir conociendo algunos personajes de la sociedad cristiana. Los chicos arrancaron con algunos cantantes de bandas conocidas y bueno, ya arrancamos con la parte de los obispos, seguramente después los frailes. Bien. Nosotros tenemos la idea de ir conociendo un poquito más a Darío Quintana, ¿no? Nos gustaría saber, el otro día Emma hizo un ejercicio muy lindo de los sentidos. Yo quiero conocer un poco yendo a la introspección, ¿no? Pero desde el exterior. ¿Quién te rodea? ¿Quién rodea a Darío Quintana? ¿Qué personas son de tu confianza? ¿Quiénes están alrededor tuyo? Bueno, en general puedo decir que muchas. Soy una persona que me gusta lo social y me siento bien cuando estoy rodeado de gente. Me siento bien, me siento contento, confiado, no tengo miedo. Al contrario, me siento protegido por los que me rodean. Y en general los que están al lado tuyo, bueno, hay de todo, puede haber de todo.
pero en general es gente que está para apoyarte, para ayudarte, para colaborar, que te comprenden, que te escuchan, que te quieren, que te soportan. Hay muchas veces que te soportan. Por eso privilegio y valoro mucho a las personas que durante el tiempo siguen rodeándome. Caras concretas, bueno, es la iglesia que me toca ahora servir, la iglesia marplatense, es la Orden de Agustinos Recoletos, es mi familia, son mis amigos, son los amigos de esto de volver a Mar del Plata. Tuve alguna otra entrevista que me decían, bueno, ¿qué era volver a Mar del Plata? Bueno, encontrarme nuevamente con círculos que fueron pasados y que vuelven a ser presentes en la cotidianidad, ¿no? Los amigos, compañeros de colegio, amigos de la infancia, familias, vecinos, los actualmente sacerdotes que en su momento fueron compañeros del seminario, o los sacerdotes mayores o adultos que en mi época eran los sacerdotes jóvenes, cuando yo era un pibe. Y bueno, ¿quién me rodea? En general me rodea mucha gente a la cual quiero. Qué lindo eso. Vamos a seguir un poquito con esta línea y ahora pensar un poco en vos. Cerrar los ojos, lo que vos quieras, y pensar en qué estaría haciendo Darío Quintana, en dónde estaría a esta hora, sin cuarentena seguro. Tenés 49, lo podemos decir, hace 39 años, con 10 años. Con 10 años, bueno, estaba en Mar del Plata. Nosotros habíamos venido de Buenos Aires a los 7, yo tenía 7 años de edad, así que a los 10 estaba en Mar del Plata, en este barrio, a 100 metros de acá. Y bueno, como te decía, que este era un lugar de una casa, donde estamos filmando ahora, que es parte del secundario del Colegio San Agustín. Era una casa. A los 10 años tenía muchos amigos por Olavarría. Y a las 6 de la tarde, que bajaba el sol, jugábamos a las escondidas entre Olavarría, Rawson, Rawson y Gascón. Eran estas 3 o 4 esquinas, lo que es la universidad ayúdame, la que está acá en Gascón, de KS, le llamábamos nosotros el Parque del Alemán. Era una casa como actualmente muy importante, tenía un parque muy lindo y ahí también entrábamos. ¿Y vivió un alemán? Parece, decimos el Parque del Alemán. Nunca nos echaron, entrábamos a jugar ahí a las escondidas con los chicos ahí. Era una época muy, muy linda, muy distinta a lo que es ahora, ¿no? El invierno después del colegio ya era de noche y hasta las 7 nosotros andábamos en la calle jugando. Y que bueno, con 10 años te puedo decir eso. Venía a los scouts, a Fátima, los días sábados. Ya no estaba perteneciendo al alumnado del Colegio San Agustín, sino de otro colegio de Mar del Plata, el Don Orione. Y mi familia quería ubicarme en un colegio que tuviera secundaria. Claro. En ese momento el Colegio San Agustín no lo tenía y cuando llegamos de Buenos Aires, en medio de la mudanza, fue difícil conseguir vacante, conseguimos aquí. Después con el tiempo ya conseguí en Don Orione, así que bueno, alumno de Don Orione, son 40 cuadras más o menos del barrio, pero a la tarde mi vida transcurría en estos ámbitos. Y te quedaste. Y me quedé después, sí. Te convencieron. Bueno, hay cosas que marcan a la gente en su vida, en su historia, en su vocación también. Con tus años de vida, de trayectoria, de entrega, quisiera que nos cuentes qué situaciones te marcaron, qué situaciones límites te tocaron vivir, qué momentos de tu vida los recordás con sentimiento. Bueno, la vida está compuesta de hechos agradables y algunos no tanto, ¿no? En estos días me tocó recordar algunos, por eso capaz que ante la pregunta están más a flor de piel. Dentro de capaz 2 meses te digo otros, ¿no? Fue fuerte, me acuerdo, el venir a Mar del Plata. La mudanza, es decir, si bien yo era chico,
No. Con 10 años. Sí. ¿Vos me decís de toda mi vida? Sí, de toda mi vida. Uy, bueno, qué fuerte. Bueno, entonces creí que era más de la infancia. Bueno, ahora qué fuerte es la ordenación episcopal. Es decir, todavía estoy impresionado. Dios es un misterio tremendo y fascinante, ¿no? Y siento esa experiencia muy fuerte desde el momento del saber que había sido nombrado por el Papa Francisco, luego todo el tiempo previo a la ordenación, después en la misma fiesta o misa de consagración episcopal, y ahora estos meses, pocos meses, que voy llevando de ministerio episcopal en una situación muy particular como la que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, con una actividad pastoral, no digo reducida, pero sí distinta, una nueva normalidad, como llamamos, ¿no? Entonces sí, es algo que me ha marcado. Lo mismo te diría en un sentido más amplio con la vocación. Cuando tenía 17 años aproximadamente, comenzó a surgir mi planteo vocacional y fue algo que marcó mi vida, es decir, el llamado de Dios hizo mi vida distinta, tomar un giro, una mirada otra, importante. Yo creo que fue algo que cambió mi vida completamente, no porque estaba en cualquiera, pero sí que para un joven que está pensando en la universidad, en el noviazgo, en la familia, Dios irrumpe con un llamado que desestabiliza, ¿no? Que desorienta en un primer momento. La jornada vocacional en el verano tenía esta pregunta en marco del mensaje vocacional del obispo, ¿no? El desconcierto que sintió María ante la vocación divina. Bueno, eso es una nota característica de la vocación. Y bueno, después, para no quedar fuera de lo que te decía, un cambio o algo que marcó mi vida fue la mudanza de Buenos Aires a Mar del Plata, que aunque yo era chico, no tenía mucha conciencia, ya te digo, tenía 6, 7 años, vine con 6, creo que los 7 los cumplí acá en Mar del Plata. Para mi familia fue un gran cambio, porque mi hermano estaba en la secundaria, tenía que cursar el último año de la secundaria, conseguir un colegio, quinto. Me acuerdo que sufrió bastante dejando a los amigos de Buenos Aires. Enseguida encontró amigos acá en Mar del Plata. Pero en general la familia nos costó insertarnos en la sociedad un poco, diría casi un año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Mar del Plata era distinta, era otra cosa, sobre todo este barrio, una ciudad más solitaria. Nosotros veníamos del centro de la capital, del barrio de Caballito, con mucho movimiento, con muchas familias, nosotros, ¿no? Primos, tíos, y acá no teníamos a nadie en ese momento, éramos el grupo familiar, los 4, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y yo, y bueno, solos en la ciudad, empezar nuevos colegios, con nuevos emprendimientos comerciales de mis padres, cambio de casa, de la sociedad, colegio, bueno, un montón de características. Y después, nunca lo viví como algo negativo el traslado, por lo menos yo, siempre, es decir, fue algo que marcó nuestra familia, pero me parece que de chico me dio la oportunidad de conocer nuevas realidades que después van a ser una constante en mi vida, que es los traslados y los cambios. Que acá, bueno, hay sensibilidades muy distintas entre los sacerdotes, entre las frailes, las monjas, pero a mí los traslados siempre me entusiasman. A veces el destino capaz sí, capaz que no, pero el traslado en sí me entusiasma. El hecho de armar valija y ir a otro lugar, a otra misión, conocer nueva gente, es algo que me gustó. Un poco la vida del profeta, la vida del misionero, es parte del carisma recoleto y es algo que a mí no me ha jugado nunca en contra.
Entonces lo veo como algo que me marcó en la infancia, pero positivamente, para poder tener esta apertura a los cambios en los traslados geográficos sobre todo. Contabas un poco de lo que fue tu vocación. ¿Cómo se te ocurrió o cómo sentiste que Dios te estaba llamando? ¿Te llamó para ser cura? Primero para ser fraile, después ser cura. ¿Cómo fue eso? Bueno, esto es largo, lástima que nuestra entrevista es corta. Podríamos hablar por capítulo de lo que es la vocación, pero te lo trato de resumir. Te decía que empezó a los 17 años. Un año antes había empezado fuerte la experiencia pastoral parroquial. Vida cristiana llevé siempre, porque siempre desde jardín de infante en Buenos Aires fui a un colegio católico, al Monseñor Saberi, de la parroquia Santa Julia, allá de Capital. Luego vine a San Agustín, después al Don Orione. Entonces lo sacramental, lo religioso, la catequesis estaba siempre en mi vida y en mi familia también. Pero a partir de compartir la pastoral juvenil en la comunidad parroquial de Fátima, en la diócesis de Mar del Plata, teníamos mucha conexión en aquellos años, los distintos movimientos, pero que como ahora, los distintos movimientos eclesiales, las parroquias diocesanas, el movimiento juvenil diocesano, encuentros comunes. Bueno, empecé a estar en lo religioso y en lo pastoral con más con más constancia. Y en un momento, los primeros meses de quinto año del secundario, es una imagen que la tengo así muy grabada, estaba un sacerdote acá muy joven en la comunidad, repartiendo la comunión. En el momento que va a llevar el copón al sagrario, deposita el copón en el sagrario y hace la genuflexión antes de cerrar la puerta, ¿no? Y yo estaba, como todos los fieles, esperando el momento para sentarnos, y en el momento que hizo la genuflexión ante el sagrario, que mi mirada estaba también hacia el Santísimo, sentí una voz que me decía: ¿por qué, sacerdote, vos también? ¿Por qué vos no, sacerdote, también? Algo que me quedó y empezó ya a quedar en mi memoria. Y bueno, estuve como 1 o 2 meses con este sentimiento, con esta pregunta interior: ¿Dios no querrá que sea sacerdote? Hasta que en las vacaciones de invierno, hablando con este fraile joven, me contó su vocación. Y contándome así, estábamos tomando mate, era una tarde de invierno, que antes de la misa venía a charlar un rato con él, tenía la misa de semana, ¿no? Y me contó un poco su vocación. Cuando él iba hablando, yo decía: esto me está pasando a mí, esto es lo que siento yo. Y entonces lo único que me animé a decirle era: algo así me pasa a mí. El fraile era vivo, me parece, ya se había dado cuenta. Bueno, a partir de ahí comenzó un diálogo de discernimiento vocacional con él, después con el promotor vocacional de la Vicaría de Argentina, que era el padre Manuel Fernández, ahora es misionero en la isla de Marayó. Hace poquito me comuniqué con él y bueno, fui conociendo el seminario, haciendo retiros vocacionales y hasta poder definir, bueno, una posible entrada al seminario, ¿no? Todo el mundo dice que los agustinos loretos tienen algo particular, que tienen algo distinto. ¿Qué te acordás vos de alguna anécdota del seminario que te haya hecho sentir eso? ¿Vos lo hiciste en la Argentina, el seminario? Sí, en mi época el seminario San Ezequiel Moreno tenía integrada la filosofía. Estudiamos en la Universidad Católica Argentina de Devoto y después de hacer el noviciado, que sí se hacía en España, 1 año, regresábamos al seminario y continuábamos con la teología en la misma facultad. Bueno, anécdotas del seminario tengo muchas. ¿Qué es lo que más me impresionó a mí? Es
la jovialidad, el contacto con los jóvenes. Eso lo había experimentado ya siendo así joven en Mar del Plata, cuando venían los seminaristas, venían durante el verano, en enero y febrero, a ayudar en las misas, a tocar la guitarra, a animar. En ese momento no estaban instituidos los ministros de la Eucaristía como ahora, había muy poquitos, entonces los frailes simples o los seminaristas ayudaban a repartir la comunión, y entre misa y misa de Fátima, que había 8 misas en aquel momento, ahora también hay varias, pero en ese momento eran 8, 4 de la mañana, 4 de la tarde, llegó a haber 10, 5 y 5, pero claro, tenían que estar toda la tarde. Entonces, entre repartir la comunión en una y en otra, bueno, en el patio acá de la parroquia charlábamos, conversábamos. Esa cercanía de los seminaristas con los jóvenes me acercó mucho, y fue lo que viví después en el seminario. Una vida sencilla, de mucho estudio, me pareció siempre una seriedad en la formación, una sinceridad en el diálogo con los formadores. Bueno, eso podríamos decir que es lo que se me ocurre ahora, ¿no? En mis años de formación. Fueron los años más felices de mi vida, sobre todo los primeros 3 años, el tiempo del postulantado. Por eso a los postulantes siempre les digo, y a los seminaristas aún diocesanos cuando entran, aprovechar esta etapa del seminario, este cambio, ¿no?, de lo que es la vida laical o la vida juvenil de una comunidad, de una parroquia, a lo que es la formación en un seminario, donde hay estructuras, donde hay muchos cambios, donde hay muchas exigencias, como el estudio, como el diálogo formativo, vos hablabas todo el trabajo personal que requiere a través de psicodiagnóstico. Ya en mi época se empezaba a tener estos coloquios con psicólogos para ayudarte a madurar aspectos que eran necesario hacerlo. Entonces les digo, bueno, aprovechar. Yo lo aproveché. Tuve muy buenos formadores, muy buenos compañeros, situaciones muy positivas. No me ha tocado vivir, gracias a Dios, nada negativo en el seminario. Y bueno, algunas experiencias capaz desagradables, como a cualquier joven, ante el reto de un formador, ante la llamada de atención de algún defecto. Y bueno, con el tiempo uno va viendo que tenían razón. Es cuando uno pasa el tiempo, dice, bueno, suerte que tuve esa falta de esa llamada de atención, o esa reprimenda, o ese diálogo constructivo, que lo que quería era sacar lo mejor de mí, ¿no? Todo eso es acostumbrarse un poco a lo que tenés puesto, ¿no? Al hábito, la obediencia, acostumbrarse a la castidad, acostumbrarse a la humildad, a la pobreza. ¿Qué significa llevar eso? ¿Cómo te acostumbraste a llevar? Bueno, la vocación implica seguir los caminos del Señor y seguir su voluntad. Y uno va descubriendo la voluntad a medida que va escuchando al Señor. Y ahí aparecen los consejos evangélicos, que los conocía, sabía que la orden religiosa a la cual entraba estaba marcada por estos consejos: el voto de pobreza, de castidad, obediencia, el hábito religioso. Es algo que vi desde chiquito, nunca me llamó la atención. Ya te dije, vivía a 100 metros de la parroquia, los frailes eran muy amigos de mis padres. Bueno, fue asimilando, decir, bueno, ¿qué es la castidad? ¿Qué es el voto de pobreza? ¿Qué es el voto de obediencia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? ¿Cuál es la preparación espiritual para poderlo vivir? Bueno, eso justamente fue la preparación en el postulantado, donde uno no tiene votos. El postulantado religioso es un tiempo, una experiencia que uno hace como laico, de lo que puede llegar a ser el estilo de vida religiosa en un carisma particular. Después viene el noviciado, donde en nuestro caso te prestan, entre comillas, el hábito, es decir, ya te pones el hábito igual que los frailes, te dicen fray, pero no haces la profesión todavía. Es decir, que estás un año, podemos decir, de retiro, tratando de vivir los consejos evangélicos, los votos, viviendo como fraile sin serlo, y discerniendo si es la vocación. A partir de ahí, o a partir de un año
de esa experiencia se hace la profesión. Por 3 años, que se llama profesión temporal o votos simples, porque vos ponés condiciones, decís, bueno, yo prometo al Señor en esta orden concreta la castidad, la pobreza y obediencia por el término de 3, de 2 o de 1 año. En mi caso lo fui haciendo año por año, ¿no? Hasta llegar al 3er año. Y bueno, ¿cómo lo vas viviendo? Así, experimentando las caídas, los errores, los defectos, aprendiendo de los demás, el buen ejemplo de los que llevan una vida religiosa de muchos años, la fidelidad, algo que siempre me llamó la atención. En el seminario vivían 2 frailes adultos, murieron los 2 de 92, 93 años. A uno lo había conocido acá, al padre Manuel López. Los que son marplatenses seguramente se recordarán de lo que era el padre Manuel López en Fátima. Y después le tocó ser trasladado al seminario. A los años voy yo al seminario. Yo me confesaba chiquito acá, me confesaba el seminarista con él. Y digo, si este llegó a los 90 en la fidelidad, en medio de los errores humanos, pero bueno, ¿por qué no? Es el planteo también de San Agustín. Si otros pudieron, ¿por qué no yo? Seguro. Un poco lo que contabas son los traslados, ¿no? Que te arrancaste a acostumbrar de chiquito, pero hace como 10 años te tocó venir a Mar del Plata, de párroco. Así, sí. ¿Qué te pasó cuando viniste a Mar del Plata? Bueno, fue una experiencia muy positiva. Esos son como te decía, los destinos que uno a veces le caen bien, ¿no? No siempre puede llegar a ser así. Fue una sorpresa inmensa, tremenda. Hay una cierta fama, o había la orden, de que nunca te iban a mandar al lugar de donde vos eras. Entonces, en mi familia y yo en mi interior también me decían, nunca voy a ir a Mar del Plata. Venían todos los veranos de vacaciones, venía a Fátima, celebraba la misa. Mi familia vive en Mar del Plata, entonces bueno, venía siempre, pero yo venía radicado a Mar del Plata, a la comunidad. Y yo tenía que ir, en realidad estaba destinado a otra comunidad. Pero bueno, hubo algunas desinteligencias y el vicario estaba un poco preocupado. Digo, ¿dónde me vas a mandar? Y yo pensaba a tal lado, pero está la posibilidad de Mar del Plata. No lo pensemos más. Carlos María. Era Carlos María, que ahora es el obispo auxiliar de San Juan. Él era el vicario. No lo pensemos más. Estoy disponible a ir a ese lugar donde a vos te gusta. A mí también me gusta. Es decir, sería un lugar lindo. Pero si es Mar del Plata, también. Y le van a hacer un gran regalo a mi madre y a mi familia en general. Bueno, fue un redescubrir esto que te decía anteriormente, ¿no? Nuevas experiencias de aquellos que hace mucho tiempo no había visto, ¿no? Los compañeros de colegio, el vecindario, los curas. Tuve 3 años nada más, de superior y párroco. Bueno, representante legal del colegio San Agustín también, ¿no? Y todo era fascinante, porque esto que decía, bueno, yo este colegio que lo vi, la iglesia que la vi, este nuevo templo, lo vi edificarse en el año 82, recorrer las calles, ir a visitar enfermos que conocía de jóvenes, y tuve una experiencia con el padre Marcelo Panebianco, que ahora es el párroco actual de la ciudad de Pinamar. Él estaba de párroco acá en una parroquia vecina en la Asunción de Mar del Plata. Y en una procesión por el barrio, íbamos los dos, yo con la Virgen, y él me iba diciendo algunos lugares que conocía de chico, porque también vivía por esa zona, y yo también íbamos compartiendo, le digo, mira, en esta casa, en esta. Y entonces en un momento le digo, qué fuerte esto, ¿no? Ser párroco del lugar donde uno nació, donde uno, bueno, en este caso no nací, pero donde uno creció, donde uno maduró la vocación, una parroquia tan querida, y que la iglesia te ponga en calidad de pastor.
dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, pero no porque esto tenga que ser una realidad, sino porque él experimentó eso, un rechazo. Bueno, en mi caso, tengo que decir que no. Alguna cargada alguna vez me he ligado. Me acuerdo que los primeros días, antes de que el obispo me diera posesión de la parroquia, estaba saludando en la puerta y pasaron dos señoras. Y seguramente me conocían de chico. Y una le dice a la otra, que lo pude escuchar, y a este lo van a hacer ahora párroco de Mar del Plata. Bueno, son experiencias muy lindas y bueno, fueron unos años vividos con intensidad. Se ve que Dios confía bastante en vos, porque después de eso te dio dos tareas muy grandes y difíciles. Primero te dijo de ser vicario provincial y ahora obispo auxiliar. Pero, ¿qué es bien ser vicario? Bueno, vicario provincial es ser superior mayor de una orden religiosa en una región o país concreto. A mí me tocó ser, como dijiste vos, vicario provincial de Argentina. La provincia de Santo Tomás en ese momento abarcaba 4 áreas: España, Argentina, Brasil y Venezuela, y el provincial residía en España, en Madrid. Por lo tanto, necesitaba una figura que lo represente en cada uno de estos países. Eso se llama vicario, aquel que hace las veces de vicario provincial. Entonces hacía las veces de vicario en esta jurisdicción de la provincia, pero con calidad de superior mayor, es decir, el vicario tiene ciertas prerrogativas de admitir a las sagradas órdenes, a los seminaristas, de electorado, acolitado, tomar votos simples, votos solemnes, trasladar los frailes de una casa a otra, nombrar representantes legales, párrocos, presentar al obispo a los curas párrocos. Bueno, tiene las veces de un provincial. Entonces el provincial estaba en España, pero te toca manejar la situación local y animar principalmente la vida religiosa, es decir, no solamente nombramientos o protocolos, sino que es que el carisma agustino recoleto se desarrolle en la región a través del apostolado, de las parroquias, de los colegios, las misiones, la juventud, la fraternidad seglar. Y algo muy importante, por lo menos yo me lo tomé así, era la vida de los frailes, ¿no? La vida espiritual, la vida material de cada uno de los frailes. Me dediqué mucho a eso, ese fue el desafío principal. No los laicos, no los colegios, no las parroquias, no fue esa mi preocupación, sino los frailes. En un momento estuve 2 periodos. Me eligieron un primer trienio y fue bastante duro. Era un poco joven, por lo menos para ese cargo, sin experiencia, porque siempre había sido director de colegio, había sido superior de comunidad, había sido párroco, pero nunca vicario. Entonces uno tiene que aprender. Claro. Y juega mucho lo que vos me preguntabas al principio: ¿quién te rodea? Bueno, el vicario tiene quien lo rodea, tiene 4 consejeros que elige, que puede elegir él, después refrendados por el Consejo Provincial. Son 4 sacerdotes con experiencia en colegios, en parroquias, en juventud, que te van asesorando, que te van tirando también las orejas si no haces las cosas bien, y también ayudando a que sea operativo el ejercicio de gobierno, ¿no? Y bueno, en su momento yo creo que cometí un error. Después, con el tiempo, la falta de experiencia me lo dijo, que era querer hacer que las cosas funcionaran sí o sí. Y a los frailes casi yo los estrujaba para que funcionaran. Si me parecía que algo no funcionara en el rezo, en la vida comunitaria, en la vida de oración, en las reuniones. Y fue un desgaste, creo, pobre. Los hice sufrir a los frailes bastante. Después hubo votaciones en el segundo en el capítulo provincial, y por segundo trienio una mayoría me volvió a elegir con mayoría de votos, y el provincial confió de vuelta en ponerme,
Ya era un tiempo en que yo prefería dar un paso al costado, pero bueno, me pidieron que aceptara, es decir, había sido elegido con mayoría de votos, y entonces ahí dije, bueno, no voy a volver a cometer el mismo error. Dije, si las cosas tienen que ser, son porque Dios las quiere, y uno tiene que dar a veces un paso al costado, ¿no? Y aprendí algo en la vida, que lo repito mucho ahora, que el único que cambia los corazones de los hombres es Dios, no el superior. Por más autoridad que tengas, por más poder, por más posibilidad de trasladar o no trasladar a un religioso, aprendí eso. Entrar más en lo profundo, pero entrar más en lo profundo con el sacerdote, con el fraile, pero dejándole la acción a Dios. Y entonces decía, bueno, yo hablo con el fraile, pero el fraile es tuyo, dedícate vos ocupate. Y fue un trienio muy duro, el segundo, muy duro. Podríamos definir que, así mirando para atrás, el primer trienio fue duro para mí, el segundo trienio fue duro en general para la provincia y para la vicaría argentina. Me tocó enterrar a 2 frailes, ver morir, enterrar, algo muy fuerte, salir a otros, la exclaustración. Bueno, he vivido así momentos difíciles, pero bueno, con la gracia de Dios y acompañado por los frailes, logré terminar sano y salvo el segundo trienio y pude en el capítulo, bueno, votar yo ahora para otro. Ya tenés voz activa, pero voz pasiva, es decir, no podés ser elegido no por tercera vez, pero sí podés votar vos. Voté y bueno, me quedé libre del cargo y me mandaron, el nuevo vicario me mandó al seminario San Ezequiel Moreno. Tuve meses, muy pocos meses, cuando me surge esto del obispo auxiliar, otro desafío distinto. La verdad, nada que ver. ¿Qué hace un obispo auxiliar? Bueno, te lo puedo decir dentro de 3 años. Recién empezamos. Y te agarró la cuarentena. Hay que toser en eso. Sí. Pliegue del codo. Me agarró la cuarentena. ¿Qué es un obispo auxiliar? Es el auxilio al obispo diocesano. En algunas diócesis, por la problemática de la pastoral o por la extensión de la diócesis, el obispo diocesano pide un obispo auxiliar para que lo ayude en la tarea pastoral. Eso es concretamente la figura del obispo auxiliar. Es un obispo que ayuda, se integra en la pastoral diocesana, bajo la línea del pastor diocesano, en este caso de la diócesis de Mar del Plata, de Monseñor Gabriel Mestre. En los primeros tiempos, cuando me llegó la noticia, me envió Monseñor Gabriel una carta pastoral que hace Monseñor Pironio, ahora siervo de Dios, cuando él solicita a la Santa Sede un obispo auxiliar, que la Santa Sede se lo concede, que había sido Rómulo García. Y Pironio escribe una carta muy linda, que está publicada, ya te lo voy a pasar, donde dice que el obispo auxiliar es la continuación de la sacramentalidad de Cristo, es la extensión sacramental, es la nueva presencia de Cristo en la diócesis. Y algo así, hablando con Monseñor Gabriel Mestre en nuestros primeros encuentros pastorales, me dice, más que una multiplicación de tareas, me gustaría una organización, me dijo una palabra mejor, ahora no me sale, ya me va a salir, pero sí, una coordinación de tareas pastorales. Bueno, en eso estamos trabajando, pero recién empezamos. Seguro. ¿Cómo fue el día que te dijeron que ibas a ser obispo? Ay, bueno, entre gracioso y... Esta pregunta ya me la hicieron. Sí. Tengo una entrevista con esta misma pregunta.
Bueno, el día anterior me llama la Nunciatura Apostólica, yo estaba descansando, era el horario de la siesta, me llama al celular, me llama de un teléfono, es un teléfono que no me aparecía privado, pero era un teléfono que no conocía, entonces atiendo. Si fuera privado no lo hubiera atendido, porque no suelo atender números privados. Pero como aparecía el teléfono, era de Buenos Aires, y atiendo, digo, sí, hola, el padre Darío Quintana, Darío Rubén Quintana, sí, él habla. Hablo desde la Nunciatura Apostólica. Y bien, necesitaría hablar con usted, ¿cuándo puede ser? Bueno, monseñor, cuando usted disponga, podría ser mañana, en un día martes. Sí, monseñor, bueno, puede ser. Bueno, me espero una hora. Fui a la Nunciatura Apostólica desde San Martín hacia la capital federal y bueno, ahí te cita, el nuncio no estaba en ese momento, me atendió su secretario, el encargado de negocios, y hablando, después de un diálogo, lo primero que me dice, por eso es gracioso, lo primero que me dice es, no lo llamo porque haya ninguna pena canónica. Porque yo me acordaba de que un obispo hace muchos años me había dicho que el día que lo habían elegido obispo, creyó que lo llamaba a la Nunciatura para retarlo, porque había tenido un altercado en un casamiento el sábado anterior. Y entonces me vino a la memoria eso. Es decir, bueno, digo, capaz que, no sé, fui superior mayor, estamos en un tiempo difícil, pudo haber surgido algo, alguna aclaración. A veces la iglesia te llama, tanto un superior o alguien que ha tenido una experiencia en el gobierno, para que des una opinión, un dictamen o algo parecido. Y entonces lo primero que me dijo, no es por ninguna pena canónica, respiré tranquilo, te digo. Y entonces digo, bueno, puede ya ser otra cosa, ¿verdad? Y después de un diálogo afable, habíamos hablado de la realidad argentina, estábamos en tiempo de elecciones. Me dice, bueno, mire, padre, yo lo convoqué a esta reunión no para hablar de esto, sino para darle un comunicado, y abre una carpetita negra muy prolija y me dice, el Santo Padre lo ha nombrado usted obispo titular de Baba Galiana y auxiliar de Mar del Plata. Era una hoja y me dice, este es su nombramiento, usted ya es obispo, me tiene que decir si acepta. Esa es un poco la pregunta, ¿no? Es un momento terrible. ¿Y dijiste? Bueno, uno ya desde la noche anterior venía preparado, porque digo, si no es una pena canónica, es una misión, no puede llegar a hacer esto. Había escuchado también algo por ahí. Y entonces, y bueno, son esos momentos de inconsciencia que uno tiene, ¿no? Humana, de decir acepto, ¿no? Después, cuando te empieza, como dicen los jóvenes, a caer la ficha de que aceptaste, bueno, ahí empecé un poco a ser más consciente de lo que era y bueno, al mismo tiempo a confiar en la gracia de Dios. Es decir, no hice nada para ser elegido y bueno, hay una decisión de la Iglesia como mediadora y de Dios, que es el que llama a sus fieles, ¿no? Y a sus pastores. Así que bueno, fue un día, como te dije, de mucha emoción, muy movido. Ese día no es tan movido porque es un diálogo muy secreto, vos entrás bajo el secreto pontificio, entonces no podés decir nada a nadie hasta que se comunique la noticia, porque vos tienes que volver a Roma tu aceptación. Claro. Entonces tiene que... ¿No le contaste a nadie? No lo conté. Después ya de unos días, en esa misma entrevista, sí le contamos, gracias a Dios, al obispo diocesano, a Monseñor Gabriel, el mismo secretario encargado de negocios, Monseñor Raíña, lo llamó al obispo diocesano y le dijo, Monseñor, tengo frente a mí a su nuevo obispo auxiliar, que es el padre Darío. Y bueno, y entonces me pasó la llamada del celular, la llamada telefónica con Monseñor Gabriel, así que fue el primero que le conté. Claro.
Pero bueno, no, después no, ya no conté. Después, ya cuando faltaba un día para el nombramiento, sí, le conté a mi madre y a mi confesor y algunos sacerdotes más. Pero soy muy reservado y la verdad sí, no conté. Los de mi misma casa se enteraron ese día, así que los seminaristas yendo a la facultad, habiendo rezado juntos oficio, laudes y con esa mañana, y algún otro sacerdote también, habiendo rezado juntos, no sabían nada y estaba impector el nombramiento. Mira, muy bien. El día de la consagración fue fuerte, ¿no? Sí. El 28. Sí. Todos esto que te decía yo de que vas siendo consciente del acepto y de lo humano que uno es y del misterio tremendo que se te confía, sí, es emocionante. Todo ese tiempo de preparación, me fui de retiro, 5 días de ejercicios espirituales y bueno, la celebración supuse que iba a ser emotiva y lo fue. Traté de prepararme de la mejor manera, que es descansando. Vine unos 3 días antes a la ciudad de Mar del Plata, traté un poco de descansar, de estar realmente en lo indispensable. Sentí gran tranquilidad de que todos trabajaban menos yo, es decir, tanto la diócesis, la orden, trabajó mucho. Y agradezco en este momento nuevamente a todos los que trabajaron en viajes, en logística, en ceremonia, en buffet, en ágape, tanto en la diócesis, en la iglesia catedral, en el Colegio Santa Cecilia, en el Colegio San Agustín, en la parroquia de Fátima, en las comunidades nuestras, en Buenos Aires, todos los que se trasladaban desde los distintos países, los obispos, los frailes, la familia, los laicos que vinieron de distintas comunidades, curas, bueno, todo eso, pero yo he podido vivir con tranquilidad, quedé residiendo acá en la casa de Mar del Plata y a la mañana me confesé, para estar realmente dispuesto y predispuesto para recibir la gracia de Dios. Grande. Te toca trabajar codo a codo con Mestre, con los demás obispos de la región platense. El otro día sé que tuviste una reunión después de que se cancelaron las misas y demás. Sí. ¿Cómo es el clima entre los obispos? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo te llevas vos? ¿Cómo te acostumbraste? Hace poco hablaba con el señor Gabriel que tuve poca oportunidad de participar de las conferencias plenarias. El día que me nombraron, el 5, era la conferencia plenaria de noviembre y por supuesto estaba invitado a participar, pero no fui un día a saludar y me recibieron con gran alegría, todos con mucha fraternidad, así me lo hicieron sentir. Y después me hubiera tocado ahora, en mayo, la segunda conferencia plenaria en Pilar, la cual se suspendió por la pandemia. Así que no tuve tanto contacto con todos los obispos. Después, la región platense, que ocupa ciertas diócesis aledañas a Mar del Plata, no nos pudimos reunir, que iba a ser acá en Mar del Plata, por la pandemia. Así que lo hacemos a través de Zoom. Muy simpático. La primera reunión un poco complicada la parte tecnológica. La segunda ya muy bien, hemos aprendido todos a silenciar micrófonos, a conectar los planos. Bueno, hay un clima de cooperación, de trabajo, de cercanía, de confianza para hablar los temas. Así que bueno, conozco a la mayoría de los obispos de la región, he trabajado con ellos en distintas áreas pastorales, tanto en San Martín como en Buenos Aires, como en Mar del Plata, y bueno, hay muchos años, tengo muchos años de confianza con muchos, o con algunos, por lo menos de los que me toca trabajar ahora, y eso ayuda en el trabajo. Todos los días en Argentina nos despertamos con noticias nuevas donde van en contra de la iglesia, van en contra de los valores fundacionales de la patria y también de la fe. Hace unos días aparecieron algunas notas contra algunas congregaciones y demás. ¿Cuál es la postura que toma
el episcopado, cuál es la postura de la Iglesia argentina frente a todo esto que nos toca sufrir y que seguramente vamos a seguir en esa línea. Bueno, la Iglesia tiene la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo y esa misión es irrenunciable. Es una misión positiva y estamos anunciando al Dios de la vida y esa es la alegría de la Iglesia a través de todas sus instancias pastorales. La educación, también en estos días hemos escuchado algunas noticias de los valores que fomentan los colegios católicos o alguna institución en particular, ¿sí? Son los valores del Evangelio, los cuales muchos no están de acuerdo, pero nosotros anunciamos al Dios de la vida y la Iglesia Católica a través de su programa pastoral. La educación es una de su plataforma de evangelización, anuncia los valores de Cristo y en eso estamos. Es un desafío no por imponer, sino para que la verdad sea descubierta, querida y aceptada y por lo menos respetada. Estamos en una sociedad donde se habla del respeto, de la tolerancia, de la dignidad de las personas, de la libertad de conciencia, de la libertad del pensamiento crítico. Bueno, eso es justamente lo que también los cristianos merecemos, es decir, que sean respetadas nuestras ideas y poder expresar externamente y manifestar externamente lo que creemos en nuestro corazón. Además, la Iglesia enseña por una misión principalmente de Cristo. Cristo es docente, Cristo es el maestro. Nuestro padre San Agustín le habla, haciendo referencia a Jesús, como el maestro interior, aquel que alecciona el corazón de los fieles. Entonces la Iglesia en la educación tiene una tarea primordial e indispensable en medio de la sociedad. Y no somos en esto improvisados, llevamos siglos de enseñanza a través de las universidades, de la educación. En nuestra patria hemos visto nacer la patria desde la educación. La nación argentina se ha forjado en los valores del Evangelio y del cristianismo. Y bueno, Jesús tiene mucho para seguir anunciando a través de los pastores y de los fieles. Hay algo que es transversal a todas las respuestas que me diste, a tu vida, a mi vida, a la de los que están viendo, que es Dios. Desde tu experiencia, desde tu vocación, desde tu misión, para terminar, ¿cómo podés definir a Dios? Es una pregunta, es difícil definir a Dios, el que es incontenible, el todopoderoso y el omnipotente. Pero bueno, a Dios se lo conoce por como Dios se reveló. Dios se ha revelado al hombre. Hay ciertas notas que te puedo marcar en este momento. Dios es bueno, Dios quiere el bien. Me es muy fuerte escuchar cuando la gente dice ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué está muriendo gente en el mundo? ¿Por qué los pobres y las clases más sufridas están padeciendo lo que están padeciendo? ¿Por qué está este virus? Y entonces lo que respondo siempre, de Dios no viene esto. Dios no quiere el mal. Dios no quiere que muera nadie. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, referido a lo moral, ¿no? Pero también desde lo ontológico. Dios es creador, por lo tanto mantiene a su creación a través de su providencia divina. Por lo tanto es la bondad de Dios. Por eso a toda persona que se pregunta sobre Dios o sobre el mal en el mundo, le digo, mira, Dios es bueno. Así que empezá a trabajar con esta idea, empezá a vincularte con este Dios bueno. Junto a la bondad se me ocurre remarcarte la misericordia. Dios es misericordioso. Dios quiere al hombre y por lo tanto le otorga el perdón. Le otorga la posibilidad de salir del error cometido, lo que llamamos el pecado original,
que se transmite de generación en generación y a través del bautismo se nos borra de esta mancha del pecado, pero que queda, decimos en la teología, la concupiscencia, que es esta inclinación natural al mal, esto que San Pablo dice: me descubro haciendo el mal que no quiero y no haciendo el bien que quiero. Dios es misericordioso, por eso, a pesar de la vida que podemos llegar a llevar, de las equivocaciones y las caídas, Dios siempre nos llama a optar por el bien, a optar por la verdad, por la justicia, por sus mandamientos. Es muy fuerte las primeras palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo, antes de su comienzo del ministerio petrino, que tuve la suerte de estar en la Plaza de Roma, en la Plaza San Pedro, donde habló de la misericordia y dijo: Dios nunca se cansa de perdonar, es el hombre que se cansa de pedir perdón a Dios. Y la tercera nota que te podría decir es: Dios se hace el encontradizo con el ser humano. Dios es un ser que nos busca. No es el hombre que busca a Dios, sino que Dios busca al hombre y nos da todos los medios para que lo podamos conocer y entrar en su comunión. Esa fue la experiencia de mi vida, es decir, un Dios misericordioso, un Dios bueno y un Dios que siempre salió al encuentro para mostrarme un camino agradable, un camino que vale la pena transitar. Gracias, Padre, por todo Gracias. este tiempo. Te pido la bendición para los chicos que están mirando para este estudio. Bueno, Agustín, te agradezco también tu tiempo, esta entrevista más que cordial. Un abrazo virtual, a la distancia, en medio de la pandemia, en casa, a través de esta entrevista con todos ustedes. A muchos seguramente los conoceré, otros estarán en la JAR y otros en otros movimientos. Bueno, haciendo referencia a estas notas que les decía de Dios, déjense encontrar por este Jesucristo y no tengan miedo de dedicarle la vida a Él desde la vocación a la que Dios los llame. Para todos ustedes, para sus familias, para sus hogares y intenciones, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. A vos.